Diálogo con Ernesto López. ¿Cuál es el estado, como presidente de la Comisión de Legislación, diputado Tenorio, cuál es el estado en el que se encuentra el debate precisamente de esta ley que por todos lados anda sonando? Incluso yo hacía mención este día, colegas del diario de hoy, en el foro que plantearon y que publican este día, precisamente están debatiendo 3 o 4 abogados esta ley. Y la mayoría pues apunta precisamente de que hay un problema de carácter constitucional. A ver, cuéntanos un poco, para ir un poco en esta tendencia también. Correcto, Ernesto. Y esa fue precisamente la preocupación de algunos diputados, entre los que se encuentran el doctor Portillo Cuadra, su servidor, la diputada Jacqueline Rivera, el diputado Guillermo Gallegos, entre otros. Percibimos y estamos nosotros totalmente convencidos que esta ley violenta preceptos constitucionales. Y le dimos un impulso a través de una propuesta de reforma que hay que reconocerlo, Ernesto, la propuesta de reforma a lo mejor no era la más feliz, no fue la más feliz. Y por lo tanto, sí dio paso esta propuesta de reforma a que se aperturara el debate en torno a la situación actual y a la aplicación de dicha ley. Manifestarles de que eso precisamente fue incorporada, esa pieza de correspondencia con la propuesta de reforma al artículo 76 de la ley el 11 de mayo. Y desde esa fecha pues hemos venido tocando en la comisión, en algún momento no a profundidad del tema, pero en las últimas semanas sí lo hemos hecho, ya a profundidad, tanto que la semana pasada tuvimos, como tú bien lo has planteado, Ernesto, al señor fiscal general de la República y al ministro de Seguridad. ¿Por qué es importante la ley? Porque debe de existir un marco que verdaderamente también sea como un arma fuerte que tenga la autoridad para poder, llamémosle, parar un poco también la fiesta algunos delincuentes. Efectivamente, como tú lo decís, sí es necesario que exista una ley de extinción de dominio. La mayoría de países de América Latina que están vinculados de alguna manera por el flagelo del narcotráfico, del lavado de dinero, del crimen organizado, sí es necesario que le quiten el financiamiento y sobre todo la fortaleza económica al crimen organizado. Y eso solo es posible a través de una ley de extinción de dominio. Generar todo un debate alrededor de una reforma que permita, en primer lugar, que sea viable la aplicación de la ley de extinción de dominio. En segundo lugar, que se respete la Constitución. Y en tercer lugar, y esto es bien importante lo que voy a decir, no quitarle los dientes a esa ley, porque eso sería un error realmente histórico en el país y no lo queremos cometer nosotros. Queremos que sea una ley eficaz. Ahora, la otra pregunta es, ¿y qué de esa ley debe de analizarse? ¿Cuáles son los puntos medulares de esa ley que deben de ser objeto de análisis? A nuestro juicio, en primer lugar, se debe de analizar con mucho detenimiento las causales de extinción de dominio que están basadas en presunciones. ¿Sería un retroceso declarar inconstitucional esta ley, como en algún momento se ha planteado? Algunos dicen derogarla o suprimirla, pero muchos son de la idea de que debe de declararse inconstitucional. Mira, voy a hacer un importante anuncio respecto de tu pregunta y lo voy a decir a título de nuestro partido y a título de nuestra fracción. Fíjate que uno de los puntos más debatidos de esta ley es justamente lo que dice aquí de la retroactividad. La retroactividad significa que esta ley se va a aplicar a hechos del pasado, aún antes de la vigencia de la ley. Entonces la Sala de lo Constitucional en una sentencia dice lo siguiente: la calificación de una ley como de orden público, es decir, con la posibilidad de que sea retroactiva, no queda sujeta a la discrecionalidad del legislador, es decir, de la Asamblea Legislativa, sino que presupone el respeto al régimen constitucional establecido
principalmente a las garantías que protegen los derechos fundamentales, de límites excesivos. Por ello no basta que el legislador dé a sus preceptos vigencia retroactiva, arguyendo que son de orden público. Por lo tanto, dice la sala, corresponde a esta sala de lo constitucional determinar si una ley es de orden público o no, y en consecuencia determinar si es retroactiva o no. En ese sentido, quiero decirte, como partido político y como fracción legislativa, nosotros no vamos a dar los votos por esta ley mientras la sala de lo constitucional no declare la inconstitucionalidad. A ver, pero se queda entonces... Y te voy a decir por qué. ¿Queda ese debate entonces estancado? No, al contrario. Hoy es cuando debemos de profundizar el debate para que cuando la sala de lo constitucional determine si es que existe inconstitucionalidad o no, nosotros tengamos la herramienta necesaria para poder reformarla. Ahora que la ley está funcionando, ahora que la ley se está aplicando, ya no le gusta a la clase política la forma en cómo se está llevando a cabo. Quiero comenzar manifestando y aclarando, Ernesto, que esta ley se le aplica a toda la población. No solo a los políticos. No solo a los políticos. Esta ley, cuando se estableció, cuando se aprobó, fue en alguna medida un debate dentro del proceso de formación de ley, que si se le aplicaba a todo el mundo o si nada más se circunscribía, ¿verdad? O se adecuaba a ciertas conductas originadas por ciertas personas. Sin embargo, fuimos claros en aquel momento de que la ley es aplicable para todos. Esta ley no es aplicable solo para políticos, no es aplicable solo para elementos del crimen organizado, sino que para todos. Y hay una situación también más que quiero aclarar. No obstante se puedan hacer reformas a esta ley porque creemos firmemente que violentan preceptos constitucionales, hay otros cuerpos de ley en donde están establecidos delitos como el enriquecimiento ilícito, ¿verdad?, que continúan pues prácticamente vigentes. Es decir, si nosotros quisiéramos beneficiar al sector político, independientemente sea el sector político de cualquier ideología, nosotros precisamente estuviéramos pensando en reordenar o readecuar el delito de enriquecimiento ilícito para tal efecto. Esta ley tiene 4 años, fue creada en noviembre del 2013. Correcto. 2013. Y hemos venido viendo, como lo decía, su aplicación a partir del año pasado. El fiscal general aclaraba una situación. Yo lo único que hago es aplicar la ley tal como se encuentra redactada, tal como se aprobó, totalmente válido. No he visto los expedientes, pero así de entrada hay una cuestión que como abogado no te puede fallar el cálculo. Él fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil. Lo absuelven y no le encuentran ningún tipo de evidencia de enriquecimiento ilícito y al día siguiente ponen la demanda de extinción de dominio y le quitan todos sus bienes. Eso a mí me lleva a hacerme una pregunta y te quiero leer brevemente lo que dice el artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio, que dice: la presente ley se aplicará sobre cualquiera de los bienes que se encuentren descritos en los presupuestos que dan lugar a la extinción de dominio, fíjate bien, y que provengan o se destinen a actividades relacionadas con lavado de dinero, crimen organizado, agrupaciones de personas, y te cita 9 delitos, dentro de los cuales está el enriquecimiento ilícito. La pregunta es, si esta ley dice que la extinción de dominio se aplica a estos delitos y a él no le encontraron evidencia de enriquecimiento ilícito, ¿cómo es que proceden a la extinción de dominio? Esa es una de las grandes preguntas que hay que hacerse. Nosotros insistimos, es una herramienta valiosa. Los presupuestos que se establecen para aplicar esta ley también están siendo analizados, ¿verdad?, en este caso, pero sin embargo nosotros creemos que esta es una herramienta elemental, pero independientemente de que sea una herramienta elemental para el trabajo
que debe de desarrollar Del combate del... con el combate al crimen, con el combate a la corrupción, con el combate al narcotráfico, entre otros, debe de salvaguardarse elementos de orden constitucional que en este momento, Ernesto, desde donde los veamos, están siendo vulnerados. Diálogo con Ernesto López.